¿Has sentido que tu cuerpo no responde, que la enfermedad consume tu esperanza poco a poco? En esos momentos donde la medicina parece insuficiente, muchos se preguntan, ¿puede Dios traer sanidad real y profunda? La respuesta se encuentra en la palabra eterna. El Salmo 107:20 declara, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este versículo no es solo una promesa, es un testimonio del poder de Dios para restaurar lo que está quebrado. Hoy veremos cómo 3 salmos específicos pueden actuar como bálsamo divino sobre cualquier enfermedad física o espiritual. Demostraremos cómo orarlos, meditar en ellos y dejar que la fe active la obra sanadora del Espíritu. Porque cuando el cuerpo falla, la palabra permanece. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando el cuerpo se debilita, cuando el dolor se vuelve rutina, cuando las fuerzas se escapan con cada amanecer, no solo se enferma la carne, también se quiebra el alma. Hay momentos en los que no basta el diagnóstico médico, ni la dosis exacta de tratamiento, ni las palabras de consuelo humano. Hay instantes en los que la enfermedad se convierte en una cárcel invisible, donde el cuerpo es el reo, pero la mente y el espíritu son los verdaderos prisioneros. ¿Cuántas veces has sentido que la cama donde descansas es más bien una trinchera de batalla, que cada noche es una lucha silenciosa por sobrevivir otro día más? En esos momentos no solo se trata de sanar un órgano, se trata de no perder la esperanza. Se trata de creer, aunque todo en ti grite que ya no puedes más. En medio de ese valle, en medio de esa oscuridad, la palabra de Dios no llega como teoría ni como un discurso espiritual abstracto. Llega como vida, como medicina, como consuelo real. Y no es casualidad que los salmos sean, desde tiempos antiguos, la parte de la Biblia más abrazada por quienes sufren. Los salmos no explican la enfermedad desde la teología, la lloran, la gritan, la atraviesan. Son el lenguaje del alma rota buscando redención. Son el susurro de fe entre lágrimas, y ahí es donde comienza a obrarse lo milagroso, porque hay heridas que los médicos no pueden ver. Hay fracturas que no aparecen en las radiografías, pero que son más profundas que cualquier quebranto físico. La enfermedad espiritual, el agotamiento del corazón, la desesperanza del alma, también requieren tratamiento. Y Dios, en su infinita misericordia, no ha dejado a sus hijos sin remedio. El Salmo 34:18 nos recuerda una verdad que sostiene al enfermo, incluso cuando el dolor parece no ceder. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta no es una promesa poética, es una realidad espiritual que se activa en el corazón del que ha sido doblegado por la aflicción. Porque cuando el cuerpo se quiebra y el espíritu también parece a punto de rendirse, es ahí cuando Dios se acerca más que nunca. Es ahí cuando el alma herida se vuelve tierra fértil para el milagro. No porque la enfermedad sea buena, sino porque en medio del quebranto la dependencia de Dios se vuelve total. Ya no hay recursos humanos, ya no hay recetas confiables, solo queda un clamor sincero, una súplica que brota desde lo más hondo: sáname, Señor, y seré sano. Muchos hombres y mujeres de fe pasaron por ese valle. Job, por ejemplo, fue un hombre justo, temeroso de Dios, que fue sacudido por la enfermedad hasta los huesos. Su cuerpo se llenó de llagas, su carne se deshacía, y aún así su fe permanecía firme. Él exclamó: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Job no negó su dolor, no minimizó su sufrimiento, pero en medio de su aflicción declaró vida, declaró esperanza. Porque la verdadera sanidad comienza cuando el alma decide seguir creyendo, incluso cuando el cuerpo parece rendirse. Es esa convicción la que abre el camino a la intervención divina. No siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la forma que más necesitamos. Jesús mismo entendía el sufrimiento físico como algo profundamente ligado al sufrimiento espiritual.
En el Evangelio de Marcos capítulo 2 se relata la historia del paralítico que fue bajado por el techo por sus amigos con la esperanza de recibir un milagro. Jesús, antes de sanar su cuerpo, le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Solo después de eso lo sanó físicamente. Este orden no fue accidental. Jesús sabía que el mayor peso que cargaba ese hombre no eran sus piernas inservibles, sino la culpa, la tristeza, el miedo. Y cuando esa carga fue removida, el milagro físico fue la consecuencia natural de una restauración más profunda. Esta escena nos recuerda que hay enfermedades que nacen del alma, del abandono, del rencor acumulado, de heridas emocionales no tratadas. Y es ahí donde la palabra de Dios actúa como bisturí espiritual, separando, limpiando, sanando. En muchas ocasiones, las personas enfermas buscan una cura inmediata, una solución milagrosa, una respuesta instantánea. Pero Dios, en su sabiduría perfecta, muchas veces trabaja primero en el corazón. Quiere que aprendamos a descansar en Él, a depender de su presencia, a confiar en que su amor es más fuerte que cualquier diagnóstico. En Isaías 41:10, el Señor dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un ancla para el alma atribulada. Es la garantía de que aunque la enfermedad golpee duro, Dios está allí sosteniendo, fortaleciendo, levantando. El rey David, autor de muchos salmos, no era ajeno al sufrimiento físico ni espiritual. En el Salmo 6, David clama con dolor: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Estas palabras son el eco de miles de corazones que han conocido el peso de una enfermedad prolongada. No hay adornos ni fingimientos en ese versículo, solo una súplica honesta, una confesión del quebranto. Pero justo en esa sinceridad, en esa exposición del alma sin máscaras, Dios responde, porque Dios no busca discursos perfectos, busca corazones rendidos. La ciencia médica ha avanzado muchísimo y es una bendición de Dios, pero hay espacios donde la medicina no alcanza. Hay dolores que no se pueden medir en una escala del 1 al 10, porque no están en el cuerpo, están en el alma. Y allí es donde el Espíritu Santo entra como médico celestial. Su consuelo no es temporal, no es paliativo. Su consuelo restaura desde adentro, reconstruye lo que parecía perdido. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta es una promesa activa, disponible para quien la reciba con fe. En tiempos de enfermedad, muchos se alejan de Dios pensando que han sido olvidados, castigados, abandonados. Pero la Biblia enseña lo contrario. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo habla de un aguijón en su carne, una aflicción que le pidió a Dios que quitara. Pero la respuesta del cielo no fue la sanidad inmediata, fue esta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no anulan el deseo de ser sanado, pero sí reorientan nuestra mirada hacia lo eterno. Dios puede sanar y lo hace, pero a veces, mientras esperamos el milagro, Él ya está obrando en lo más profundo de nuestro ser, desarrollando carácter, fe y una dependencia total de su gracia. El dolor, cuando se vive con Dios, se transforma en plataforma. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usa para acercarte más a Él. Esa cama de hospital puede convertirse en un altar. Ese diagnóstico puede volverse una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios como nunca antes. En medio de la enfermedad, muchas personas descubren su propósito, su verdadera identidad, su llamado. Porque cuando todas las seguridades humanas desaparecen, lo único que queda es la voz del Padre diciendo: yo estoy contigo. En el Salmo 23, uno de los más conocidos y amados, hay una frase que cobra un poder especial para los que sufren en su cuerpo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Esa compañía es lo que sostiene cuando todo parece perdido. No hay promesa de ausencia de sufrimiento, pero sí hay garantía de presencia divina en medio del valle. Y esa presencia lo cambia todo, porque no se trata solo de sobrevivir la enfermedad, se trata de atravesarla con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. A lo largo de los siglos, creyentes en todas partes del mundo han encontrado refugio, consuelo y fuerza en los salmos durante sus enfermedades. Un pastor enfermo de cáncer contaba cómo cada mañana, antes de su tratamiento, leía en voz alta el Salmo 91, no como un ritual, sino como una declaración de fe. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Afirmaba que esas palabras no solo lo calmaban emocionalmente, sino que incluso ayudaban a su cuerpo a tolerar mejor los efectos secundarios, no porque el papel tuviera poder, sino porque la palabra que contiene es viva, es eficaz, es sanadora. El alma enferma necesita alimento espiritual, necesita palabras de vida, no solo palabras de consuelo. La palabra de Dios no solo acaricia, también fortalece. El Salmo 119:50 dice: este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Cuando el cuerpo se queja, cuando la fatiga se acumula, cuando los pensamientos oscuros amenazan con tomar el control, la palabra se convierte en antídoto. Cada versículo leído, meditado, proclamado en voz alta, actúa como medicina celestial que penetra lo más profundo del ser. Dios no es indiferente al dolor. Jesús, en su paso por la tierra, no solo predicó, también sanó, tocó a los leprosos, restauró a los ciegos, levantó a los paralíticos y aún resucitó a los muertos. Su compasión era tangible y esa compasión sigue viva hoy. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo entonces, puede hacerlo ahora. No hay enfermedad que esté fuera de su alcance. No hay diagnóstico que lo limite. No hay sentencia médica que Él no pueda revertir. Por eso, cuando el cuerpo se quiebra y el alma se siente cansada, el primer paso no es rendirse, es volver a la fuente. Es abrir los salmos no como un ejercicio religioso, sino como un acto de fe. Es leer, llorar, orar, clamar. Es dejar que esas palabras antiguas se conviertan en voz actual. Porque cada salmo es una llave, una puerta abierta al poder sanador de Dios. Y cuando se ora con fe, cuando se proclama con convicción, el cielo responde. Aun si la sanidad física no llega de inmediato, algo ocurre dentro. La paz reemplaza la ansiedad. La fuerza sustituye el cansancio. La fe disuelve el miedo. Y en ese proceso invisible, Dios comienza a restaurar. Porque Él no solo sana el cuerpo, sana la historia, sana el alma, sana lo que la vida rompió. Y lo hace con amor, con poder y con propósito. La enfermedad puede cerrar los ojos del cuerpo, pero es la desesperanza la que intenta cerrarlos del alma. Cuando el diagnóstico cae como una sentencia, cuando el cuerpo no responde y el dolor se vuelve cotidiano, hay una necesidad urgente de escuchar una voz más alta que el sufrimiento, una verdad más profunda que el reporte médico. En esos momentos, lo que puede marcar la diferencia no es lo que se siente, sino lo que se cree. Y en medio del desierto del quebranto, la palabra de Dios se convierte en una fuente que no se agota. No es teoría ni consuelo vacío, es sustancia espiritual, es medicina viva que actúa, que penetra, que transforma. Hebreos 4:12 lo dice con claridad: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no solo informa, sana. No solo ilumina, restaura. No solo enseña, resucita lo que ha muerto por dentro.
Y cuando hablamos de salmos que sanan, no estamos refiriéndonos a fórmulas mágicas ni a repeticiones vacías. Estamos hablando de verdades eternas que cuando se reciben con fe, activan procesos de restauración que van más allá de lo visible. Porque en la raíz de muchas enfermedades físicas hay cadenas espirituales, heridas invisibles, pesos que el alma ha cargado durante años. Y ningún tratamiento humano puede tocar lo que solo Dios puede sanar. Por eso cuando se ora un salmo, no se está leyendo poesía, se está desatando poder espiritual. Poder que fue liberado desde la eternidad para alcanzar el corazón quebrado, la carne desgastada, la fe debilitada. La Biblia declara en Proverbios 4, 20, 22, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta afirmación no es una metáfora simbólica, es una instrucción precisa. La palabra es medicina, pero no actúa como una píldora de consumo rápido. Requiere atención, requiere permanencia, requiere ser guardada en el corazón. Solo entonces obra su efecto completo. Porque lo que Dios ha dicho, lo ha dicho para sanar. Lo que ha hablado no volverá vacío. Lo que ha prometido no depende de cómo te sientas hoy, sino de la fidelidad inquebrantable de aquel que nunca miente. En el Salmo 107:20 se revela un principio que cambia la manera en que enfrentamos el sufrimiento físico. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No dice que envió un médico, no dice que envió una instrucción, dice que envió su palabra, porque en la palabra va su esencia, en la palabra viaja su poder, en la palabra está su compasión. La palabra de Dios no es un documento antiguo, es un canal por el cual su vida fluye. Es como un río que, al pasar por la tierra reseca del alma, la convierte en terreno fértil para la fe. Y es precisamente esa fe la que prepara el cuerpo para recibir sanidad, no como un pensamiento positivo, sino como una certeza arraigada en lo eterno. El Salmo 119, el más extenso de todos, está completamente centrado en el poder de la palabra. En el versículo 50 se expresa un clamor que ha sostenido a generaciones enteras. Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. En medio de la enfermedad, cuando todo lo demás se apaga, el consuelo no proviene de una explicación lógica, sino de una promesa viva. La palabra de Dios no se debilita con el tiempo, no pierde vigencia con el avance de la ciencia, no necesita ser reinterpretada, solo necesita ser creída. Y en ese acto de fe se vuelve vida, vida que se manifiesta en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. En Isaías 55:11 el Señor declara algo que transforma nuestra manera de recibir lo que está escrito. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando se proclama un salmo en oración, no se está simplemente leyendo, se está activando un decreto celestial. No hay palabra de Dios sin propósito. Cada versículo tiene una asignación. Y cuando se habla con fe, con humildad, con reverencia, esa palabra se convierte en semilla que produce fruto. Y ese fruto puede ser restauración, fortaleza, alivio, transformación, porque Dios honra lo que Él ha dicho. Y si ha prometido sanar, también ha provisto el canal para hacerlo, su palabra. Jesús en su ministerio citó constantemente las Escrituras, no porque las necesitara para recordar quién era, sino porque su vida estaba alineada completamente con lo que estaba escrito. Cuando fue tentado en el desierto, no respondió con argumentos humanos, respondió con la palabra. Y esa palabra desarmó la estrategia del enemigo, porque cuando se habla lo que Dios ha dicho, la oscuridad no puede resistir. Si esto fue así con Jesús,
¿cuánto más debemos nosotros refugiarnos en esa misma palabra cuando somos atacados por la enfermedad? No como una costumbre religiosa, sino como una estrategia espiritual, como una respuesta firme que dice: no viviré de lo que siento, viviré de lo que Él ha dicho. En el Salmo 18:30 encontramos otra declaración que sostiene en medio del quebranto: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. La palabra actúa como escudo, no como un talismán mágico, sino como una cobertura espiritual que protege, que sostiene, que defiende. Porque la enfermedad no solo ataca el cuerpo, ataca la fe, ataca el ánimo, ataca la visión. Y en medio de ese ataque la palabra se convierte en escudo. Porque recordar lo que Dios ha dicho nos mantiene en pie cuando todo alrededor quiere que caigamos. El Salmo 119:92 añade una capa más de entendimiento. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción habría perecido. Esta frase revela algo profundo. Sin el alimento de la palabra, el alma no resiste la aflicción prolongada. No importa cuánta fortaleza emocional se tenga, cuando la enfermedad se extiende, cuando la espera se prolonga, solo la palabra puede sostener. Y no solo sostener, sino alegrar el corazón, traer delicia, encender de nuevo la esperanza. Por eso, meditar en los salmos no es una opción, es una necesidad espiritual. Porque ahí se encuentra la voz del Padre, ahí se percibe su compasión, ahí se experimenta su cercanía. En Romanos 10:17 se establece un principio inquebrantable. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la fe es necesaria para recibir sanidad, entonces alimentar la fe es esencial. Y la fe no crece con emociones, crece con palabra, con repetición, con meditación, con oración. Cuando se escucha una y otra vez lo que Dios ha dicho, algo dentro del corazón comienza a alinearse. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer alcanzable. Lo que antes era una carga insoportable comienza a sentirse más liviano, porque la fe no niega la realidad, pero la supera, y esa fe se enciende con la palabra. En medio de la enfermedad, uno de los ataques más comunes del enemigo es sembrar duda, hacerte creer que no serás sanado, que no eres digno, que has sido olvidado. Pero esas voces se callan con verdad, no con pensamiento positivo, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 lo define así: porque no basta con resistir, hay que luchar. Y la lucha espiritual se libra con declaraciones de verdad. Y esas declaraciones están en los salmos, esperando ser pronunciadas por labios que creen, por corazones que, aunque dolidos, siguen confiando. El Salmo 32 lo expresa de forma directa: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. No dice que se intentó, no dice que se esperaba, dice que ocurrió. La sanidad fue el resultado de un clamor basado en una relación. Porque la oración alimentada por la palabra no es un intento, es una conexión directa con el poder de Dios. Y ese poder no tiene límites. No está restringido por edades, ni por etapas de enfermedad, ni por historias pasadas. Dios es sanador, y su palabra sigue siendo el canal por el cual esa sanidad fluye. Por eso, en tiempos de aflicción física, es imprescindible volver a los salmos. No para memorizarlos, sino para vivirlos. No para recitarlos mecánicamente, sino para permitir que sus verdades penetren hasta lo más profundo. Que el alma desgastada por la lucha sea fortalecida por cada promesa. Que el espíritu, abatido por la espera, sea levantado por cada declaración de poder. Que el cuerpo, limitado por su condición, sea tocado por la fe que nace de lo que está escrito. Dios no ha cambiado. Su poder sigue intacto, su palabra sigue siendo viva y sus promesas siguen siendo válidas. En medio de la enfermedad, ese es el refugio seguro, esa es la esperanza real, porque lo que Dios ha dicho no tiene fecha de vencimiento. Su palabra no es afectada por las circunstancias.
permanece. Y en esa permanencia el alma encuentra descanso. Y en ese descanso el cuerpo puede comenzar a sanar. El alma que ha llegado al límite, que ya no encuentra palabras para explicar su dolor, descubre en el clamor una puerta hacia lo divino. Hay oraciones que no nacen de la razón, sino del quebranto. Clamar es más que hablar. Es permitir que la profundidad de la angustia se eleve como un grito silencioso hacia el cielo. Cuando el cuerpo está postrado y la esperanza parece apagarse, el espíritu encuentra en el clamor un acto de fe. Es allí donde el primer salmo sanador se revela, no como una poesía antigua, sino como una expresión viva del corazón que se niega a rendirse. El Salmo 6 resuena con la voz de quien, en medio de su quebranto, se atreve a suplicar sin filtros. David dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Esta no es una oración pulida, es una súplica visceral. Es el reflejo de quien ya no puede más, pero aún se aferra a la misericordia de Dios como su última esperanza. En esas palabras no hay teología compleja, solo vulnerabilidad. Y en esa exposición cruda del alma comienza a abrirse el camino hacia la sanidad. Cuando se clama desde el abismo, cuando el dolor ha alcanzado cada rincón de la existencia, la oración deja de ser una rutina y se transforma en un acto de entrega absoluta. David no oculta su desesperación, reconoce su enfermedad, su angustia, su sensación de abandono, y aún así clama, porque sabe que su dolor no es invisible para Dios. El salmo se convierte entonces en un puente entre la debilidad humana y la compasión divina. No hay fórmulas, solo verdad, y esa verdad es la que toca el corazón del Padre. En Lamentaciones 3:55 se encuentra una afirmación que confirma esta realidad espiritual. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mi suspiro. La Escritura muestra que Dios no es indiferente al clamor sincero. Su oído se inclina cuando un alma quebrada decide hablar, no desde la religiosidad, sino desde la verdad de su dolor. Porque el clamor no pretende impresionar, solo busca ser escuchado. Y Dios promete que lo escucha. El Salmo 6, al ser orado desde esta postura, se convierte en una confesión total. El cuerpo está quebrado, los huesos tiemblan, la mente no encuentra reposo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad hay una semilla de fe que no ha sido arrancada. Esa fe, aunque tenue, sigue viva. Y esa fe es suficiente, porque no se trata de tener una fe perfecta, sino de dirigirla hacia un Dios que sí lo es. Cuando David dice: estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, no solo describe su sufrimiento físico, sino su carga emocional. El insomnio, la tristeza acumulada, la ansiedad, la debilidad emocional son parte del paisaje del enfermo. Y la palabra no las ignora, las nombra, las abraza, las transforma. El final de este salmo no es igual a su comienzo. Algo cambia en el proceso de clamar. David pasa del quebranto a la certeza. Declara: Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. No porque su cuerpo haya sido sanado de inmediato, sino porque su espíritu ha sido restaurado. Porque cuando el alma siente que ha sido escuchada, empieza a sanar, incluso antes de ver el resultado físico. La restauración comienza por dentro. Y esa seguridad de que Dios escucha es en sí misma una medicina. El Salmo 6 enseña que clamar es una acción legítima, incluso necesaria. Hay una libertad espiritual que se libera cuando el enfermo reconoce su necesidad ante Dios sin reservas. No se trata de recitar el Salmo con precisión, sino de hacerlo suyo, de permitir que cada frase hable por él.
de dejar que las palabras del salmista se conviertan en su propia voz. Y cuando esto sucede, la palabra deja de ser ajena y se vuelve íntima. Penetra hasta lo más profundo y comienza a hacer su obra. Isaías 38 relata un episodio que confirma esta dimensión espiritual del clamor. El rey Ezequías, enfermo de muerte, recibió la palabra del profeta Isaías que decía: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Sin embargo, Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Lloró con gran lloro. Su oración no fue extensa ni elaborada, fue un clamor, un ruego naciente de su desesperación. Y Dios, movido por esa oración, envió al profeta de regreso con un nuevo mensaje. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Este relato no es solo historia, es una revelación del poder que tiene un corazón contrito que se atreve a hablar desde lo profundo. El Salmo 6 no es únicamente para quienes han sido heridos físicamente, es también para quienes han sido golpeados en lo emocional, para quienes la enfermedad ha sembrado miedo, cansancio, culpa o desesperanza. Es una herramienta espiritual para declarar en medio del dolor que Dios sigue siendo bueno, que sigue siendo capaz, que no ha abandonado a los suyos. Es un recordatorio de que la oración no necesita perfección para ser efectiva, solo sinceridad. Y esa sinceridad, unida a la palabra, produce resultados eternos. A lo largo de la Escritura, el clamor ha sido la forma de romper el silencio del cielo. En el libro del Éxodo, cuando los israelitas gemían bajo la esclavitud, el texto dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2:24. Dios no se mueve por volumen, se mueve por verdad. Cuando escucha un gemido sincero, responde. El salmo se convierte entonces en una forma de conectar con esa respuesta, porque no es simplemente una lectura, es una intercesión que abre los cielos, una oración con nombre propio. Una voz que no se pierde en la multitud, sino que llega directo al corazón de aquel que prometió sanar. El Salmo 6 es el reflejo de una batalla espiritual, no contra el cuerpo, sino contra el desánimo, contra la sensación de abandono, contra la idea de que Dios se ha alejado. Y en medio de esa batalla, el alma que clama comienza a encontrar reposo. No porque el dolor desaparezca al instante, sino porque la presencia de Dios inunda lo que antes estaba vacío. El alma encuentra dirección, y al encontrar dirección se fortalece. Y al fortalecerse, el cuerpo encuentra reposo. David no fue sanado porque supiera qué decir, fue sanado porque se atrevió a decirlo, porque no guardó su dolor, sino que lo convirtió en oración, porque eligió llevar su quebranto al único que podía restaurarlo. Este salmo, leído y orado con reverencia, tiene el poder de limpiar el corazón de la amargura acumulada, de la frustración reprimida, del temor al futuro. Al proclamarlo, el alma empieza a ver desde otra perspectiva, y al ver desde la perspectiva de la fe, el cuerpo comienza a alinearse con la esperanza. El clamor del Salmo 6 no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es la decisión de no callar cuando todo dentro quiere rendirse. Es la voz del Espíritu que dice: todavía creo, aunque los huesos se estremezcan, aunque las noches estén llenas de lágrimas, aunque la sanidad física parezca lejana. La fe declara que Dios ya ha escuchado, y esa declaración se vuelve sustancia, se vuelve certeza, se vuelve sanidad en proceso. El salmo puede ser orado una vez o muchas, pero cada vez que se hace con fe, algo ocurre, no siempre de forma visible, no siempre en el ritmo que esperamos, pero cada palabra pronunciada con fe es una semilla que dará fruto, porque la palabra no regresa vacía, porque Dios no ignora el clamor de sus hijos, porque el dolor no tiene la última palabra cuando el cielo ha hablado primero.
Y el cielo ya habló, y lo hizo a través de este salmo. Lo dejó escrito para que en el día de la aflicción no falte dirección, para que en medio del quebranto el alma tenga una guía, para que cuando la voz humana se apague, el espíritu tenga un lenguaje con el cual seguir hablando. El Salmo 6 no solo describe una enfermedad, describe el camino hacia la restauración. Y ese camino comienza con un clamor. Hay una dimensión en el proceso de sanidad que muchas veces pasa desapercibida, una dimensión silenciosa pero determinante, el descanso del alma. Porque no solo se trata de orar por la restauración del cuerpo, sino de permitir que el interior encuentre reposo en medio de la tormenta. En la enfermedad, los síntomas físicos son visibles, pero hay una guerra invisible que se libra en el corazón. Ansiedad, temor, pensamientos que se repiten, noches sin dormir, emociones que fluctúan con cada noticia médica. El cuerpo duele, pero lo que sucede en el alma puede llegar a ser más doloroso aún. Y en ese estado de vulnerabilidad emocional, el descanso se vuelve una necesidad espiritual, no un lujo. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha provisto no solo alivio físico, sino reposo integral. El descanso del alma es uno de los regalos más poderosos que el cielo ofrece al corazón atribulado. No es un descanso que depende de la ausencia de problemas, sino uno que brota del reconocimiento de quién es Dios en medio de la dificultad. El Salmo 4 es una expresión profunda de esta verdad. En él se revela que la paz no es una consecuencia de las circunstancias, sino una decisión de confianza. David escribe: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta declaración es un acto de fe. No se origina en la tranquilidad externa, sino en la certeza interna de que Dios sostiene todo. Cuando el cuerpo está cansado, pero la mente no se detiene, cuando las preocupaciones se intensifican en la madrugada y la enfermedad parece tener la última palabra, es precisamente entonces que este salmo se convierte en una herramienta de restauración. Porque no se necesita salud perfecta para tener paz. Se necesita presencia divina. La enfermedad puede continuar su curso, pero el corazón puede descansar si se refugia en el carácter inmutable de Dios. Y ese descanso no es pasividad, es resistencia espiritual. Es una forma de guerra donde el alma decide no ser arrastrada por el miedo, sino anclarse en la fidelidad del Señor. El salmista no escribe desde un momento de estabilidad externa. Las palabras de este salmo brotan en medio de la presión, del conflicto, del dolor. Pero lo que lo transforma todo no es el cambio de escenario, sino la entrega del alma. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Estas palabras revelan que el descanso no es algo que se espera, es algo que se toma por fe. El alma se expande, se fortalece, se pacifica cuando reconoce que está sostenida, incluso en medio del dolor más intenso. El descanso del alma se manifiesta en la capacidad de confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no hay señales visibles. Esta fe silenciosa, pero poderosa, crea espacio en el interior. Un espacio que no está lleno de angustia ni de preguntas sin respuesta, sino de la certeza de que el Señor no abandona. La Escritura dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí se establece un principio espiritual claro. La paz no se construye sobre promesas humanas ni sobre buenas noticias médicas. Se construye sobre la perseverancia en Dios. Una mente que no se desvía, un corazón que se mantiene alineado con la verdad de la palabra, es un corazón que descansa, aunque el cuerpo esté debilitado. Dormir en paz no es algo menor cuando se atraviesa la enfermedad. Es una necesidad que muchas veces se convierte en un lujo.
Las noches de dolor, la preocupación por el futuro, las preguntas constantes pueden convertirse en tormentas que impiden el reposo. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios no solo da fuerza durante el día, también da sueño al que ama. El Salmo 127:2 lo dice de forma directa: a su amado dará Dios el sueño. No es una figura poética, es una promesa espiritual. Y esa promesa se activa cuando el alma suelta el control, cuando deja de anticipar escenarios y simplemente se entrega al cuidado del Padre. El Salmo 4 es entonces una oración nocturna, una confesión íntima, un susurro del alma que decide apagar el ruido del miedo y encender la voz de la fe. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David habla de una alegría que no depende de la abundancia, sino de la presencia. Una alegría que no está ligada al cuerpo sano, sino al espíritu firme. Esta es la clase de paz que sana, porque cuando el alma encuentra alegría en Dios, el cuerpo comienza a recibir señales de vida. La medicina interna de la confianza actúa en lo profundo, equilibrando lo que el miedo había desordenado. El descanso espiritual también rompe ciclos destructivos. Cuando una persona enferma duerme mal, su cuerpo no se regenera correctamente. La falta de descanso físico intensifica el dolor, disminuye la capacidad de recuperación y debilita el sistema inmunológico. Pero cuando la paz llega, aunque el problema físico no desaparezca, el cuerpo empieza a recibir lo que necesita para resistir. La mente, al no estar saturada por pensamientos tóxicos, permite al organismo responder mejor. Esta no es solo una afirmación emocional, es una realidad espiritual que tiene impacto físico directo, porque el descanso en Dios libera al cuerpo de cargas que ninguna medicina puede tratar. El Salmo 4 se convierte entonces en una clave para la restauración integral. No es un texto decorativo para repetir antes de dormir, es un acto de rendición. Cuando se proclama en voz alta, cuando se ora con entendimiento, cuando se medita en sus palabras, el alma comienza a alinearse con el ritmo del cielo. Y en ese ritmo, el descanso no es una posibilidad incierta, es una realidad que se impone por encima del caos. Porque Dios no solo ofrece alivio, ofrece paz. Y esa paz es suficiente para enfrentar cualquier diagnóstico. La Escritura muestra que Jesús mismo comprendía la importancia del descanso espiritual. Aún en su naturaleza divina se apartaba para orar, para estar a solas con el Padre, para renovar sus fuerzas. Marcos 1:35 lo dice con claridad: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este hábito no era un ritual, era un refugio. Jesús entendía que la verdadera fortaleza no proviene del activismo, sino de la comunión. Y esa comunión genera reposo, no un reposo inactivo, sino uno que recarga, que reorienta, que sana. En Mateo 11:28, Jesús extiende una invitación que sigue vigente para todo enfermo, para todo afligido, para todo corazón cansado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso aquí no es solo físico, es un descanso para el alma cargada de preocupación, para la mente saturada de preguntas, para el espíritu agobiado por la incertidumbre. Este llamado es una promesa, y cuando se responde a ella, se experimenta una transformación. La carga no desaparece mágicamente, pero se vuelve llevadera. El yugo se aligera, la fuerza regresa y la paz se establece como atmósfera permanente. El Salmo 4 no necesita circunstancias ideales para surtir efecto. Solo necesita un corazón dispuesto a confiar. Un corazón que diga: aunque no lo entiendo, confío. Aunque el cuerpo duela, descanso. Aunque el futuro sea incierto, me acuesto en paz. Esta decisión no es fácil.
no nace de la emoción, nace del espíritu. Es una convicción profunda que se forja en la intimidad con Dios. Una convicción que dice: mi seguridad no está en mi salud, está en su presencia. El Salmo también enseña que el descanso no es aislamiento, es un reposo compartido con el Padre. Una entrega consciente que dice: aquí estoy en tus manos. Y cuando ese acto se repite noche tras noche, día tras día, se convierte en una práctica espiritual que renueva el interior. El alma deja de correr, la mente deja de luchar, el corazón deja de pelear contra lo que no puede cambiar. Y esa entrega, ese abandono confiado, es la plataforma desde la cual Dios comienza a obrar. El reposo que proviene de Dios no es frágil, no se rompe ante la presión, no se desvanece con malas noticias. Es un descanso sólido, inamovible, porque no depende del entorno. Proviene de la verdad eterna de que Dios no ha perdido el control. Y cuando esta verdad se internaliza, el alma respira. Y al respirar se oxigena. Y al oxigenarse se fortalece. Porque el alma en paz es tierra fértil para el milagro. Un corazón que reposa en Dios es un corazón que se prepara para ver su gloria. La paz descrita en el Salmo 4 es una paz que desarma al enemigo. No porque el conflicto desaparezca, sino porque la reacción del justo lo vuelve inofensivo. No hay estrategia más poderosa que el descanso en medio de la guerra. Es la evidencia de que el alma no está sometida a las circunstancias, sino alineada con el cielo. Y esa alineación es lo que cambia todo. Porque cuando el corazón está firme, el cuerpo puede resistir. Y cuando el cuerpo resiste, la sanidad se aproxima. El descanso también silencia voces, no las de afuera, sino las de adentro, aquellas que repiten el miedo, que alimentan la ansiedad, que interrumpen la fe. Cuando el alma descansa, esas voces pierden poder. Y en su lugar emerge la voz del Espíritu, una voz suave, pero firme. Una voz que recuerda lo que Dios ya ha dicho, una voz que trae vida, una voz que calma y al calmar sana. El Salmo no cambia la realidad externa, pero transforma la interna, y esa transformación es el inicio de una restauración completa, porque cuando el corazón deja de pelear contra lo que no puede controlar, se abre a recibir lo que solo Dios puede dar, y Dios no da a medias. Su paz es total, su descanso es perfecto, su presencia es suficiente. Hay momentos en los que la fe ya no se vive en silencio, momentos en los que la convicción debe ser hablada con firmeza, con autoridad, con la certeza de que lo que se proclama no es un deseo, sino una verdad revelada. Cuando la enfermedad ha intentado establecerse como parte de la vida, cuando el cuerpo parece ceder ante la presión, cuando los informes humanos insisten en señalar límites, es ahí donde el Espíritu necesita levantarse y declarar la palabra con poder, no desde la desesperación, sino desde la identidad. Porque quien conoce la voz de Dios no solo ora, proclama, no solo pide, decreta, no solo espera, actúa en la dimensión espiritual con la autoridad que ha recibido. El Salmo 103 es una declaración contundente, una exaltación que no proviene del bienestar, sino de la revelación. No se trata de una exaltación vacía, sino de una proclamación que transforma. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Desde sus primeras palabras, este salmo se erige como un recordatorio del pacto, un llamado a la memoria espiritual, una exhortación interna para no olvidar que el Dios que fue poderoso ayer lo sigue siendo hoy. Cuando se proclama este salmo desde el lugar de la enfermedad, no se está haciendo una simple lectura, se está activando una verdad que trasciende el tiempo. En ese acto de bendecir a Dios, el alma se alinea con la verdad. Ya no se somete a lo que siente, sino a lo que sabe. Y lo que sabe está escrito. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
La sanidad no es un favor excepcional, es parte del beneficio completo del Dios que salva. No se presenta como una posibilidad lejana, sino como una afirmación rotunda. El Salmo no dice que puede sanar algunas dolencias, dice que las sana todas. Esta es una declaración que cambia la forma de orar, porque la transforma en proclamación. El enfermo que ora con este salmo no pide permiso, afirma el derecho espiritual que le ha sido otorgado por la gracia. El alma enferma necesita recordar, necesita hacer memoria de lo que Dios ya ha hecho, de lo que ya ha prometido, de lo que ya ha establecido como herencia para sus hijos. En medio del dolor, la mente tiende a olvidar, el corazón a dudar, la voluntad a debilitarse. Pero cuando se proclama la palabra, el Espíritu toma el control, y es entonces cuando lo que parecía solo un texto se convierte en espada. Una espada que corta la incredulidad, que rompe el desánimo, que establece el gobierno de Dios sobre lo que el enemigo ha querido controlar. Proclamar el Salmo 103 es declarar guerra contra la enfermedad, no una guerra en la carne, sino en el espíritu, una batalla en la que no se pelea desde el temor, sino desde la victoria ya ganada por Cristo. La Escritura afirma que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4, 5 lo deja claro. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esta verdad no se sugiere, se establece. Y cuando el Salmo dice que Dios sana todas nuestras dolencias, está en perfecta armonía con lo que ya fue consumado en la cruz. Por eso, proclamar este salmo es alinear nuestra boca con el cielo, es hablar en acuerdo con lo que Dios ya ha hecho, es establecer sobre nuestro cuerpo y nuestra realidad física el decreto eterno de sanidad que fluye desde el sacrificio de Cristo. El salmista continúa: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Aquí se presenta a Dios como el que no solo salva, sino que rescata, como el que no solo sana, sino que levanta, como el que no solo restaura, sino que honra. En el contexto de la enfermedad, estas palabras se convierten en escudo, porque cuando el cuerpo está en el hoyo del dolor, del cansancio, del deterioro, la voz del Salmo declara que ese no es el final, que hay un rescate divino en curso, que Dios en su misericordia no permitirá que la ruina defina el destino. Esta proclamación no depende del ánimo, depende de la verdad. Y la verdad permanece, aunque las emociones fluctúen. La proclamación también tiene un impacto directo en el alma. La enfermedad desgasta más allá de lo físico, afecta la mente, debilita el carácter, borra la alegría, distorsiona la percepción de uno mismo. Por eso el Salmo dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La renovación que Dios trae no es superficial, es una restauración desde adentro, una transformación profunda que comienza cuando la boca se llena de lo correcto, cuando en lugar de lamento hay alabanza, cuando en lugar de duda hay verdad, cuando en lugar de queja hay proclamación. El lenguaje cambia el ambiente y el ambiente cambia la disposición interna. Proclamar este salmo es permitir que la vida fluya desde el Espíritu, que lo nuevo de Dios reemplace el desgaste, que la fuerza sea renovada. En Proverbios 18:21 se revela un principio espiritual crucial. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este principio es activado de manera consciente cuando se proclama el Salmo 103. Las palabras ya no se convierten en repetición religiosa, sino en vehículo de vida. Lo que se declara se establece. Lo que se habla con fe abre camino en lo invisible. Lo que se pronuncia en acuerdo con la palabra manifiesta el poder del reino. Por eso, proclamar este salmo no es un acto simbólico, es un acto de autoridad espiritual. Un posicionamiento firme que no espera, sino que establece. La autoridad para proclamar no nace del mérito personal, nace del nuevo pacto.
En Lucas 10:19 Jesús dice: He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa potestad no es para contemplar, es para usar. Y cuando se proclama la sanidad desde la palabra, se está utilizando esa autoridad, no como un intento, sino como una ejecución. El enfermo ya no se ve a sí mismo como víctima, sino como heredero. Ya no se identifica con su condición, sino con su posición. Ya no se define por lo que padece, sino por lo que posee. Y lo que posee es una promesa eterna de restauración, una herencia de vida, una palabra que sostiene. El salmo proclamado con entendimiento cambia el ambiente espiritual. La atmósfera donde antes reinaba la tristeza, la desesperanza o la resignación comienza a llenarse de fe, de expectativa, de presencia. Porque la palabra, cuando es hablada en fe, no solo permanece en el aire, se asienta, se convierte en fundamento. Es como edificar sobre roca. Y esa edificación interna, esa estructura espiritual construida sobre lo que Dios ha dicho, resiste el viento de la enfermedad, el peso del diagnóstico, la presión del tiempo. La proclamación fortalece al espíritu, disciplina a la mente y afecta al cuerpo. Porque donde hay fe activa, hay espacio para el mover de Dios. El Salmo no solo habla de sanidad, habla de justicia. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En el contexto de la enfermedad, la justicia de Dios no es castigo, es restauración del diseño original. Es volver al estado que Él diseñó. Es intervenir en lo que ha sido dañado para devolverlo a su propósito. Y esa justicia se activa cuando el enfermo declara con fe que su cuerpo no le pertenece al sufrimiento sino a Dios, que su salud no depende del azar sino del pacto, que su vida está alineada con una voluntad superior, buena, agradable y perfecta. El Salmo también menciona la compasión de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta revelación es vital cuando se proclama sanidad, porque no se trata de convencer a un Dios indiferente, sino de alinearse con un Padre compasivo que ya ha provisto lo necesario. La proclamación entonces no es súplica, es acuerdo, es reconocimiento de que lo que se declara ya ha sido provisto. Y esa fe en la naturaleza de Dios, esa confianza en su carácter, permite que la palabra se haga carne, que lo invisible se vuelva tangible, que lo espiritual se manifieste en lo físico. Proclamar este salmo diariamente es renovar el alma, limpiar la mente, edificar el espíritu. No es repetición sin sentido, es afirmación constante de la verdad. Verbalizar lo que Dios ha dicho refuerza la identidad, fortalece la esperanza, despierta la expectativa. El cuerpo responde a la atmósfera que el alma genera. Y un alma llena de palabra es un alma preparada para la sanidad. Porque la fe viene por el oír, y lo que más se oye es lo que uno mismo se dice. Por eso cuando el enfermo decide hablar la palabra, está alimentando su fe, está formando su entorno, está activando lo que Dios ya prometió. El Salmo 103 no es una declaración abstracta, es un instrumento de guerra, una herramienta de restauración, un canal de poder. Cada versículo es una llave, cada frase una puerta que se abre, cada declaración una semilla de vida. Y cuando se proclama con fe, con entendimiento, con reverencia, el cuerpo empieza a alinearse. No por esfuerzo humano, sino por intervención divina, porque Dios honra su palabra. Y donde hay proclamación con fe, hay manifestación de poder. La palabra de Dios no fue dada para ser admirada a la distancia, sino para ser vivida con convicción, proclamada con autoridad y aplicada con fe. Todo lo que Dios ha dicho tiene un propósito específico y cada promesa está diseñada para producir fruto en quienes la reciben con el corazón dispuesto. Sanidad, restauración, descanso y vida son parte del diseño divino, pero necesitan ser activados. No se trata solo de leer los salmos, sino de convertirlos en respiración espiritual, en un lenguaje habitual del alma, en una práctica diaria que forma y transforma.
La fe no es pasiva, es acción continua. Es la mano extendida que toma lo que el cielo ya ha entregado. Cuando se declara lo que está escrito, el espíritu se fortalece, la mente se ordena y el cuerpo se alinea. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No es un concepto, es una realidad. Y esa vida se transmite cuando la palabra no se guarda como un concepto teórico, sino cuando se activa como verdad operativa. El creyente que decide orar los salmos lo hace no para consolarse, sino para participar del poder que ellos contienen. Cada vez que se proclama la verdad divina, se le recuerda al alma que hay una autoridad más alta que el síntoma, una voz más fuerte que el diagnóstico y una esperanza más sólida que la lógica. La Escritura revela que la fe sin obras es muerta. Por eso, declarar la sanidad sin vivir en la expectativa de recibirla es negar su poder. Los salmos no fueron escritos para ser memorizados únicamente, sino para ser encarnados, para convertirse en un escudo, en una espada, en una lámpara que guía cada paso, especialmente en los días de quebranto. En Salmos 119 y 105 está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz no solo ilumina, también orienta, sostiene y da firmeza cuando el terreno parece incierto. El alma que habita en la palabra se convierte en terreno fértil para el milagro, porque cuando Dios encuentra una vida rendida, una mente renovada y una boca que proclama con verdad, su poder fluye sin obstáculos, no como un acto eventual, sino como una manifestación constante de su fidelidad. Lo que comenzó como una oración puede terminar como un testimonio. Lo que parecía solo un clamor puede convertirse en una celebración, porque Dios honra a quienes honran su palabra, y en ese honrar hay vida, hay fuerza, hay sanidad. La verdadera sanidad no siempre comienza en el cuerpo, sino en el lugar secreto donde el alma se encuentra a solas con Dios. En ese silencio interior, donde no llegan las voces del mundo ni el ruido de la lógica, es donde los salmos cobran vida, no como textos antiguos, sino como ecos del cielo que despiertan lo eterno dentro de nosotros. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en una semilla espiritual que no solo transforma lo que sentimos, sino lo que somos. Porque ser sanado no es solo dejar de sufrir, es ser restaurado a la imagen que Dios diseñó desde el principio. En este proceso, los salmos no actúan como fórmulas, sino como puertas que se abren al corazón de un Padre que sigue obrando milagros. Y es ahí, en esa comunión sin barreras, donde la enfermedad pierde poder y la presencia de Dios lo llena todo. No para que volvamos a ser los de antes, sino para que seamos nuevos, íntegros, completos. Porque la sanidad de Dios no es un regreso, es una transformación. Y quienes aprenden a habitar en su palabra descubren que la verdadera salud no se trata solo de sanar el cuerpo, sino de vivir desde el espíritu.